En este mundo, entre los que han nacido en este mundo, no hay nadie que no tenga problemas. Pero unos lo resuelven bien y su fe se mejora y su vida también. Sin embargo, otros, oprimidos por los problemas, van a la destrucción. Por lo que cuando tenga problemas, nuestro futuro depende de qué actitud tenemos, cómo lo solucionamos. Primero, cuando tengamos problemas, debemos mirar los cielos. El que está enfermo, si dice, estoy enfermo, estoy, se lo repite y se enfoca solamente en la enfermedad, la cual se engranda sin límite. Y si miran la enfermedad solamente por temor, preocupación y ansiedad, se empeora la enfermedad. Así que no debe enfocarse en el problema, sino en Dios quien lo soluciona. En el diluvio de Noé, Dios le dijo a Noé que hiciera una barca donde cupieran los 8 miembros de su familia, por lo que la forma de su barca era extraña. Su arca no tenía ventanas, sino solamente en el techo había un espacio como ventanas, por lo que no podían ver fuera, sino de día, de noche, siempre tenían que mirar el cielo. Llovió durante 40 días, todo estaba inundado, pero solamente el arca de Noé estaba flotando en las aguas. Si hubieran ventanas a la parte lateral y hubiesen mirado fuera, su familia habría muerta por el infarto cardíaco. El mundo entero está inundado, todo solo nosotros estamos flotando. ¿De verdad sobreviviremos? Pensando así, ya habría muerto desesperados. Por lo que, para que no vean el medio ambiente ni el problema, no hizo la ventana en la parte lateral del arca, sino en la parte del techo, mirando solamente de día, de mediodía, de noche a Dios. Podían creer que Dios les cuidaba, y todo lo que estaban en el arca pasaron el diluvio y llegaron con seguridad a la tierra. Para nosotros es lo mismo. Cuando tengamos un gran problema, si miramos el medio ambiente, quedaremos frustrados y desesperados. Pero Dios nos quiere que no miremos el medio ambiente, sino alzar nuestros ojos y ponerlo en Dios. Hermanos, en este mundo los que no creen en Jesús viven solamente mirando la tierra, qué comer, qué vestir, qué beber. Viven según los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria del mundo. Cuando se les acerca el problema, como miran la tierra solamente, quiere resolverlo de manera humana y medio humano. Lo que diferimos nosotros que creemos en Jesús de lo que no lo son, no pertenecemos a la tierra, sino al cielo. Por lo que cuando tengamos el problema, no la tierra, sino el cielo, debemos mirar como somos ciudadanos del cielo, mirando el cielo con la sabiduría de Dios, con su conocimiento, inteligencia y con su poder, debemos resolver el problema de la tierra. Eso es la actitud que deben tomar los que creen en Jesús. Si vemos la Biblia, había Elías, profeta de Israel. Cada vez que el rey Aram iba a atacar a Israel, de antemano, Elías recibía la revelación de Dios y se lo hacía saber al rey de Israel. Así que siempre el plan del rey Aram se quedaba inútil. El rey, después de haberse enterado del hecho, quería detener a Elías y vino con su ejército y estaban esperando hasta que se amanezca, habiendo sitiado alrededor de la ciudad de Dotán. Temprano en la mañana, el criado de Elías, levantándose, quedó perplejo porque todo estaba lleno de las banderas del ejército del rey Aram y estaba sitiada totalmente la ciudad.
No había manera de salir por fuerza humana. Entonces el criado de Elías temblando se dijo a Elías: completamente estamos sitiados por el enemigo. Así se lo informó a Elías, pero al oírlo Elías no fue conmovido de ninguna manera, sino oró así diciendo: Dios, abre los ojos de este siervo, este criado. Así que se abrieron los ojos del criado y él vio una maravilla. En Segunda Rey 6:17, y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Con los ojos abiertos espiritualmente, vio que no solamente estaba el ejército de Aram, sino les protegía gente de a caballo y de carros de fuego. El criado de Eliseo solamente miraba la tierra y estaba atemorizado por el ejército, pero Eliseo al cielo miró, porque él sabía que ya le había dado la solución al problema Dios y pudo estar valiente. Hermanos, no la tierra sino el cielo. Al mirar el cielo se empieza a resolver el problema, por lo que si nos encontramos en el problema debemos leer la Biblia, orar en la madrugada o vigilando la noche o con ayuno. Mirando a Dios, escuchando su palabra, confiando en Él, podemos vestirnos del poder de Dios. Entonces sabemos la respuesta del problema y podemos solucionarlo. Segundo, cuando se encuentre en el problema, debe acercarse a Dios Todopoderoso y orar. Los israelitas, cuando llegaron al Mar Rojo, delante estaba el mar y detrás de ello el ejército de Egipto le seguía. Así que pensaron que ya se acabó todo y murmuraron contra Moisés y Dios. Pero Dios ya sabía que les vendría esta crisis y había preparado el camino de antemano en medio del mar. Pero lo que debemos saber que aunque Dios había preparado el camino de escapar, debemos orar para que ese camino sea activado. En Éxodo 14:21, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas delante del Mar Rojo. Moisés oró y entonces se separó las aguas del mar y los israelitas pudieron cruzar este mar en el medio del mar. Y cuando estaban en el desierto no tenían aguas. Cuánto estaban así sufriendo, ¿no? Porque no tenían aguas. Pero ellos encontraron agua, pero eran aguas amargas. Y entonces de nuevo empezaron a murmurar contra Dios y Moisés y estaban gritando: ¿por qué nos hace morir en el desierto? Cuando estemos en el problema de esta manera, si solamente miramos la tierra, quedaremos frustrados, desesperados. Pero Moisés, mirando a Dios, oró a él, porque él sabía que la respuesta de todos los problemas estaba en Dios. Cuando Moisés se encontró en el problema, no oró mirando la tierra, sino el cielo. Al orar Moisés, Dios le mostró el camino para resolverlo. En Éxodo 15:25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Dios ya lo sabía que había plantado el árbol que endulzaba las aguas. Y
Cuando oraba Moisés, le dijo Dios que lo echara en las aguas. Por lo que, hermanos, cuando tengamos problemas, debemos orar y podemos descubrir el camino preparado por Dios. Si tenemos problemas, también juntamente con el problema, Dios también ya ha preparado el camino para resolver, pero nos lo avisa por el Espíritu Santo, así que el que murmura y se queja y lamenta no puede conocer este camino, pero el que ora por el Espíritu Santo puede encontrar la respuesta al problema. Hoy en día la realidad es muy oscura, muy angustiosa. Muchos dicen que no veo el camino para salir en la política ni en la economía. Es que no sé cómo vivir. Pero el que ora para lo que oran, Dios siempre abre el camino cuando estén en problemas. A la vista humana no se ve el camino. Al mar rojo, ¿quién habría pensado que se dividiría el mar? Cuando se agotaron las aguas, ¿quién habría pensado que saldría agua de la roca? Cuando se acabó el alimento, ¿quién habría pensado que descendería maná desde el cielo? Cuando abrió Lázaro, ¿quién habría pensado que el Señor le va a resucitar? En 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nosotros no podemos saber exactamente el camino preparado por Dios, pero lo claro es que si oramos, siempre Dios nos mostrará el camino preparado por nosotros, para nosotros. En Isaías 43:16, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Y también dice aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Así lo está diciendo Dios. Si oramos, Dios hace el camino donde no hay camino, donde no hay senda. Entonces, cuando nos encontremos en el problema, siempre mirando el cielo, debemos orar a Dios Todopoderoso. El tercero, si nosotros le entregamos al problema por oración, Dios, el Señor, nos va a dar descanso. Jesús nos dice hoy en día a nosotros, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios quiere resolver sus problemas. Por eso, Dios le crucificó a Jesús. En Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús tomó el pecado mío y de ustedes, lo tomó todo y fue crucificado y fue molido y derramó su sangre. Entonces puede resolver nuestros problemas y nos puede dar el descanso. Por el pecado no fuimos enemigos de Dios, pero Jesús en la cruz lo resolvió. El problema de la enfermedad en la cruz, Jesús lo resolvió, lo tomó. El problema de la maldición, el problema de la muerte, Jesús lo resolvió todo. Consumado es, así dijo Jesús. Jesús logró todo, acabó todo y nos dice que todo lo que estáis trabajados y cargados, venid a mí, yo os haré descansar. Así nos está invitando. Entonces, si le entregamos nuestra carga al Señor Jesús, en lugar nuestro nos va a resolver. Así, durante el ministerio de 60 años, me he encontrado con muchos. Cualquier problema sea, Dios lo resolvía todo.
pero lo que así murmuraban, se quejaban, lamentaban, y lo que así se esforzaba para resolver por él mismo, pero también así llegaban a la destrucción. También vi esos casos, muchos de esos casos. Entonces, a través de la oración, entreguen su problema a Dios. Yo siempre oro y me imagino cuando yo oro, Dios así me dice, Dios al puerto, así Dios me acerca una barca y me dice que echa todas tus cargas en esta barca. Entonces yo lo descargo todo en esa barca. Señor, ya lo he así subido toda mi toda mi carga. Entonces sale ahora del puerto. Entonces sale mi carga. Si una vez que ha salido la barca, ya es la responsabilidad de Dios. El que maneja esa barca es Dios. Entonces de ninguna manera va a manejar mal. Nunca estaremos en fracaso. Así nosotros estaremos en paz. Toda mi carga, Señor, yo te entrego. Entonces, pero al salir de la capilla, mientras estaba en la capilla, Señor, te lo entrego. Pero al salir dice, Señor, es que yo lo voy a llevar de nuevo. Así, de esta manera, Dios no puede responsabilizarse de usted. Si quiere entregar todo, entonces 100% debe entregar a Dios. Señor, yo te obedeceré y te entregaré todo mi problema por la oración. Así debemos entregárselo al Señor completamente, 100%. Y cuando estemos en problemas, nosotros no debemos insistir, sino debemos estar quebrantados. Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para tener descanso debemos aprender del Señor y seguir su guía. Si nosotros vamos por nuestra cuenta, entonces Dios usa la herramienta llamada la tribulación para que nuestro camino sea correcto. Había un hermano de nuestra iglesia, así llegó a tener a bancarrota, y ellos sus familiares entraron en una carpa, y su esposa estaba así todo enferma, y estaban viviendo en medio de la desesperación. Y un líder de nuestra célula así hablaba de Jesús, evangelizaba. Entonces la esposa empezó a salir a la iglesia. Y ella salía a la iglesia así sobre la espalda del líder de la célula, pero en poco tiempo se recuperó su salud. Entonces el esposo, ¿qué es lugar? ¿Qué tipo de lugar es? Es la iglesia. Así como se sanó mi esposa. Entonces él tenía curiosidad. Entonces una noche del viernes, así con su esposa salió a la iglesia. Pero en medio del culto de la vigilia de la noche del viernes, él así se convirtió al Señor, y a partir de entonces, él asistía al culto del viernes, del miércoles, así de los domingos. Y oraba, clamaba a Dios, estamos viviendo en el toldo, ayúdanos. Entonces él llegó orando mucho, llegó a tener una casa y su negocio se prosperaba, así, pero de repente entró un pensamiento así malvado. Dios, ¿dónde está? Es que por casualidad, que el tiempo que me iba a prosperar, yo fui a la iglesia. Entonces no fui prosperado por creer en Dios. Y entonces dio espalda a la iglesia. Y de repente su esposa, así diciendo que me duele la cabeza, y entró en coma.
Es que el médico decía que por una hemorragia se cayó, aunque así recuperara la conciencia, quedaría como medio paralítica, y el hospital le dijo que no había manera para sanarla, y cargándola a su esposa, él se acordó de su pecado, llorando con lágrimas, llorando, y los miembros de su célula estaban esperando, y entonces todos con lloro, llanto, todos unánimes oraron por la esposa. Y ese hermano también así oraba por su hermano, y al despertarse no estaba su esposa, que debía estar al lado. Pero esa esposa que el hospital le decía que ya iba a morir, que estaba preparando el desayuno en la cocina. Hermanos, cuando estemos en el problema, si nosotros nos arrepentimos de haber vivido concentrándome en mí, no sirviendo a Dios, si se arrepiente de manera así ferviente y ora, el Señor mismo va a resolver el problema. El Señor mismo va a tomar nuestra carga. Y cuando nosotros servimos y seguimos, entonces nos va a dar descanso en nuestra vida. El Señor nos dice hoy en día también, todo lo que está ahí trabajado y cargado, venid a mí, os haré descansar. Cualquier problema que sea que tengan ustedes, así entregue todo al Señor y que oren fervientemente, entonces nuestro Señor les va a resolver todos los problemas y les va a entregar el descanso verdadero. La creencia cristiana no es una teoría, sino experiencia. Después de haber aceptado a Jesucristo como mi Salvador, experimentando de diversas obras hechas por Jesús en mi vida, se puede tener más convicción de que Jesús es Dios viviente y nuestro Salvador. La Biblia dice, solo con la fe se manifiestan milagros. Jesús dijo, solamente si crees, verás la gloria de Dios. Si avanzamos por fe, el Señor hará milagros, que sana enfermos y da vida a los muertos. Cuando Jesús venía al pueblo de Betania, había un lugar que frecuentemente visitaba. El lugar era donde vivían los tres hermanos, Lázaro, Marta y María. Jesús les amaba mucho. Pero de repente a este hogar vino la desdicha. Lázaro estaba a punto de morir por una enfermedad. Sus hermanas se esforzaron para sanarle, pero no sirvió de nada. Aunque llamaron a los médicos, los cuales salieron dejándole abandonado. Ya estaba a punto de morir. Entonces María y Marta urgentemente enviaron a Jesús a un mensajero. Al que ama a Lázaro está enfermo, Jesús, que venga urgentemente para sanarle. Pero Jesús, aunque recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, no partió inmediatamente, sino permaneció aún 2 días más en el lugar donde estaba, y luego le dijo a sus discípulos que fueran otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó cerca de Betania, Marta salió corriendo para ver a Jesús, y postrado ante los pies de Jesús hablaba llorando. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Así le respondió a Jesús Marta. Marta postergó la realización de milagros al futuro. No creyó que Jesús ahora le iba a sanar. Hermano, nosotros también es así. Aunque creemos que en el futuro se sucederán milagros, pero ahora no. Creemos que a otros sí, pero a mí no. Pero Jesús es mismo, ayer, hoy y para siempre.
No solamente creemos en Jesús del pasado, ni solamente en Jesús del futuro, sino también en Jesús quien vive ahora y obra. Por eso, hoy, en esta tarde, en esta hora, debemos creer en Jesús que soluciona ahora nuestros problemas. Entonces, ¿cómo fue la fe de María? María quedó en casa, pero al escuchar que Jesús está cerca, se levantó y salió corriendo también y le dijo a Jesús llorando. En Juan 11:32 está escrito, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. María dijo lo mismo de Marta, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Así lo dijo. Marta y María, las dos estaban llorando. A pesar de que Jesús, quien es la resurrección y la vida, está delante de ellas. No creían en el poder de Jesús, estaban llorando desesperadamente. Nosotros hacemos lo mismo, aunque Jesús está delante de nosotros, si no creemos en Jesús, lloraremos frustrados. Algunos no confiaron en el poder de Jesús y se quejaron de Jesús, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, escuchando esas palabras de incredulidad, en su interior se estremeció. Hermanos, Jesús es Dios Todopoderoso. No hay nada imposible para Jesús. Este Jesús también vino por nosotros. Sin embargo, si decimos, Jesús es Dios del pasado y será del futuro también, pero ahora no me puede ayudar como Dios de la presente, así lo pensamos, es hacerle triste a Jesús. En Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por lo que si nos acercamos a Dios por fe, se alegra y hace milagros por nosotros. Cuando Jesús llegó al sepulcro de Lázaro, ya llevaba 4 días muerto y el cadáver estaba en la tumba. Y Jesús dijo que moviera la piedra. Y Marta le dijo, ya estamos al cuarto día después de su muerto, ya hiede. Sí, es cierto, ya pasaron 4 días, ya es día. Cualquiera diría que era una situación absolutamente desesperada, por lo que el dicho de Marta significaba que ya es muy tarde, ya no hay ninguna solución. Ustedes también, cuando salieron a orar al Señor, habrán momentos que pensaron, ya es una situación absolutamente desesperada, ya es muy tarde, ya no hay ninguna solución, pero con pensamientos humanos no más. Aunque pensamos que es imposible, pero para Dios Todopoderoso no existe la imposibilidad. Cualquier problema que sea, si nos acercamos a Jesús, Él resolverá de todo. Cuando Marta dijo, ya es muy tarde, es imposible, ¿qué dijo Jesús? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Después de haberlo dicho delante del sepulcro, Jesús dio gracias a Dios. Padre, gracias te doy por haberme oído. Hermanos, el que pertenece a la dimensión tercera solamente confía en lo visible. Pero Jesús es Dios de la 4ª dimensión. Se comunica con Dios en el mundo invisible. Lázaro, ven fuera.
Así dijo Jesús en la historia hasta ahora. La tumba nunca ha vomitado, ha muerto ninguna vez. La muerte devora a todos los seres vivientes, pero es el mal que nunca ha vomitado a lo que devoró. Pero al mandar Jesús, quien es amo de vida, los principados de la muerte ya no podían tener a Lázaro detenido en Hebreos 2, del 14 al 15. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Así, cuando Jesús dio su orden, Lázaro inmediatamente se levantó, no despacio, sino se levantó sorprendentemente por la palabra de autoridad de Jesús y salió atada la mano y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Si vemos en el capítulo 7 de Lucas, una viuda que vivía dependiendo de un hijo que se murió de repente. Estaba muy triste y el Señor vio el funeral de ese hijo y Jesús lo detuvo y le dijo a ese joven: levántate, así dijo. Dio orden. Entonces se resucitó inmediatamente el que estaba acostado en el ataúd. En la historia humana nadie ha podido detener la fila de la muerte. Pero si Jesús manda, el muerte se levanta, tiene vida y la tiene en abundancia. Hace años un hermano de nuestra iglesia tuvo accidente de coche por la derrame excesiva de sangre. Le diagnosticaron que sería imposible sobrevivir. Estaba en coma y ya estaba a punto de llevarle al depósito de cadáveres. Pero su esposa, creyendo en el milagro de Dios, le dijo al médico: mi esposo es hombre de Dios, sin falta va a sobrevivir. Entonces no se puede trasladar al depósito de cadáveres. Pero el médico le dijo: aunque recuperara la vida, quedará en humano vegetal, así que prepare el funeral. Si todos los médicos de otro hospital también lo dijeron lo mismo, entonces pensaron los parientes que ya murieron, entonces fueron al depósito de cadáveres, pero no estaba, entonces fueron al salón de cuidado intensivo, pero la esposa no abandonó y ella oró y oró, y al tercer día que el hermano escuchó: yo te he resucitado, levántate. Así escuchó esa voz de Dios, entonces recuperó la conciencia. Aunque recuperó la conciencia, no podía digerir bien y tenía diversos síntomas, pero el hospital no podía buscar una manera para curar. Pero la pareja no quedó frustrada ni desesperada, sino siguió orando. Entonces, después de 19 días, le dieron alta, aunque el hospital que le diagnosticó que no podía vivir más. Pero le quedaba un problema más porque le dolía mucho el cuello, que no podía moverse el cuello y tenía que siempre mirarlo delante nomás. Y yo presidí una conferencia en esa iglesia y en ese momento él vino para recibir mi oración, y él un día retrocediendo el coche, así sin darse en cuenta, él así volvió atrás, así movió su cuello y se quedó todo normal, su cuello. Aleluya. Hermanos, si creemos hoy en día en Jesús, hoy en día también suceden milagros. Si avanzamos en adelante creyendo en Jesús, hogares muertos se vivificará, salud así vivificará, salud muerta se vivificará, negocio muerto se vivificará. Hermanos, el Señor no quiere que estemos atados a la suciedad, al pecado,
ni a la enfermedad, ni a la pobreza, ni a la maldición, ni a la muerte. Así quiere que seamos prosperados en toda la cosa, que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y pensemos en Lázaro, en Marta y María. Su gozo así habría sido muy grande. Ese gozo mismo lo quiere darles a todos ustedes nuestro Señor. El tercero, si para experimentar de los milagros de Dios debemos tener fe, ni en Jesús del pasado ni del futuro, sino en Jesús que aún en medio de ahora, en medio de la historia, Jesús está obrando. A Jesús debemos creer en este Jesús de ahora, confesarlo con nuestros labios. Entonces, creyendo en Jesús conforme a su palabra, debemos practicar nuestra fe delante del Señor, delante de todos. Vamos a mover esa piedra de imposibilidad y esperemos que van a ocurrir, van a suceder milagros. A todos nosotros que creemos en Jesús, Dios nos entregó, Dios nos regaló la fe. No es necesario llorar por la fe pequeña, solamente teniendo el tamaño de una semilla de mostaza. Nos puede ocurrir milagros de Dios. Si tenemos la fe, vamos a mover la piedra de la tumba. Marta, así como movió la piedra de la tumba, así ella tuvo la fe. Pero así era la fe de la tercera dimensión. Como pertenecía a la tercera dimensión, ella así confió en su experiencia, en su razón. Entonces ella pensó que no era posible que resucitarse una persona que ya hería. Si vemos la conversación entre Marta y Jesús, podemos ver el conflicto entre el que vive en la tercera dimensión y en la cuarta. La fe de la tercera dimensión es creer como quiera, pero la de la cuarta dimensión es creer confiando en el Espíritu Santo conforme a la palabra de la Biblia. Todos los días debemos guardar en nuestro corazón la palabra de Dios. Debemos guardar la fe a través de la palabra de Dios y nosotros practicando conforme a esta fe debemos esperar que Dios nos obre, que obre en nuestra vida. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Tenemos que avanzar en adelante con la fe de la cuarta dimensión, confiando en la palabra del Señor. Entonces nos ocurrirán milagros de Dios. Hermanos, no debemos olvidar que Jesús está siempre conmigo y me hace milagros y nos quiere vivificar. No debemos olvidar de eso. Si nosotros no confiamos en su poder, Jesús va a quedar triste. Nosotros debemos dejar toda la incredulidad y confiando en la palabra debemos tener la fe cuatridimensional. Hermanos, en nuestra confesión de fe, basándose Dios en nuestra confesión de fe, hace milagros. Así estando quietos, el Señor mismo no obra. Cuando Jesús estaba en el desierto, habían 5,000 hombres
Entonces, incluyendo a las mujeres, a los niños, estaban más de miles de personas. Entonces Jesús le dijo a Felipe que tiene que dar alimentos a esas personas. Pero Felipe confió en su experiencia y conocimiento. Por eso él dijo al Señor, Señor, aquí es desierto, no hay dinero ni lugar de panadería, así es imposible. De esta manera no se puede experimentar de los milagros, pero Andrés confió en la palabra del Señor, pensó que de alguna manera será posible, porque el Señor nos dijo que les diéramos pan, por eso buscó por todas partes, así que pudo traerle a Jesús 5 panes y 2 pececillos que tenía un niño. Andrés, aunque fuera su fe de tamaño de una mostaza, una semilla de mostaza, lo confesó y la ejecutó conforme a su fe, por lo que la confesión de fe y sus acciones, las cuales deben haber para que el Señor haga milagros. Hermano, hoy en día también si piensan que solo viniendo y saliendo de la iglesia el Señor me cuidará, están equivocados. Ustedes deben creer en Jesucristo, quien vive ahora, y practicar esa fe. Aunque no pueden ver nada con sus ojos, ni escuchar con los oídos, ni palpar nada con las manos, si con denuedo se pone en acción conforme a la palabra del Señor a través